El tema que vamos a hablar es agudeza visual y refracción. Primero definimos lo que es la agudeza visual. Dos puntos importantes sobre la agudeza visual. En primer lugar, se define como la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado, lo que refleja la capacidad del sistema visual para distinguir detalles finos y pequeños en lo que ven. En segundo lugar, se enfatiza que la agudeza visual es una medida de la capacidad de resolución espacial del sistema visual, lo que tiene implicancias importantes para la salud visual y la calidad de vida de las personas. Matemáticamente, la agudeza visual se define como la inversa del ángulo con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado. Es la siguiente fórmula. Existen diferentes factores que afectan a la agudeza visual. Tenemos los factores fisiológicos, como la densidad o disposición de los fotorreceptores. La excentricidad de la fijación, es decir, la agudeza visual es máxima en la fobia y disminuye a medida que se estimula la retina más periférica. También otro factor es la motilidad ocular, cuya estabilidad de la imagen retiniana en función a la calidad de los micromovimientos sacádicos del ojo. Otro es la edad del sujeto. La agudeza visual es muy baja al nacer y mejora con la edad para estabilizarse y decaer lentamente a partir de los 40-45 años. Otro factor es la monocularidad o binocularidad. La agudeza visual binocular es normalmente del 5 al 10% mayor que la monocular. El uso de medicamentos midriáticos, mióticos y cicloplégicos pueden alterar la agudeza visual. Algunas enfermedades oculares o sistémicas pueden afectar también la agudeza visual, la queratoconjuntivitis, la diabetes mellitus, la presión arterial, etc. Existen también factores neuronales, transmisión de la información a través de la vía visual, grado de desarrollo de la corteza visual, etc. Otro de los factores, encontramos los factores psicológicos. Eso tiene que ver mucho con la experiencia previa con la prueba, la fatiga física o psíquica, la motivación o aburrimiento, sobre todo en niños, al momento de hacer el examen. Otros son los factores físicos, de la sala de iluminación, de los octotipos, el color, el contraste, la tipografía, la distancia del sujeto, y del ojo, el tamaño, la refracción pupilar, la metropía y las aberraciones ópticas. De las características fisiológicas de la agudeza visual surgen varias definiciones importantes. Uno es el mínimo visible. Primero, el mínimo visible representa la unidad espacial más pequeña que nuestro sistema visual es capaz de percibir. En otras palabras, es el tamaño mínimo que un objeto debe tener para que nuestro cerebro lo pueda identificar como una forma separada del fondo. El segundo punto importante es que el mínimo visible se determina calculando el diámetro mínimo que puede tener un disco sobre un fondo para que sea percibido. Esta medida nos da una forma cuantitativa de determinar el tamaño mínimo de un objeto que nuestro sistema visual puede detectar. Además, se menciona que el mínimo visible se relaciona con el ángulo mínimo necesario para estimular a dos conos separados por un tercero, que es de unos 36 segundos de arco. Esto significa que dos conos deben estar separados por al menos ese ángulo para que podamos percibirlos como objetos separados. Otro concepto a conocer es el mínimo separable. La ley habla acerca de la habilidad visual de separar objetos muy próximos, lo que se conoce como mínimo separable. Este límite se sitúa en torno a un valor angular entre 50 y 94 segundos de arco y se puede evaluar mediante pruebas de la agudeza visual de Vernier. Además, esta habilidad es utilizada en la exploración clínica de alteraciones maculares en pruebas como la rejilla de Ansel y algunos microperímetros computerizados. En resumen, la capacidad de discernir objetos muy próximos es una función importante del sistema visual que permite realizar diversas actividades cotidianas
y es valorado en la exploración clínica. El último concepto es el mínimo reconocible o discriminable. Es una medida de la capacidad del sistema visual para nombrar o reconocer correctamente formas, objetos o su orientación. Esta medida se estima en aproximadamente un minuto de arco y es utilizada en pruebas de agudeza visual para medir la capacidad de un sujeto para identificar autotipos de diferentes tamaños y formas. En segundo lugar, en la prueba de agudeza visual se utilizan octotipos progresivamente más pequeños para medir la agudeza visual de un sujeto. Estos octotipos son letras o formas que representan a diferentes distancias y tamaños y el sujeto debe identificar correctamente su forma u orientación. La capacidad del sistema visual para reconocer estos octotipos está relacionada con la resolución espacial y la sensibilidad del ojo. Medidas de la agudeza visual. Para medir la agudeza visual en un contexto clínico, es importante tener en cuenta que se puede medir tanto sin corrección como con diferentes tipos de corrección, incluyendo la mejor corrección posible. También es posible medirla utilizando un agujero estenopeico. En general, se suele medir primero de forma monocular y luego binocular. Primero sin corrección y luego con la corrección habitual del sujeto. Es importante tener en cuenta estos factores para obtener una medida precisa y confiable de la agudeza visual. La agudeza visual se puede medir de tres maneras: sin corrección óptica, con corrección habitual y con agujero estenopeico. La agudeza visual sin corrección se mide sin el uso de gafas o lentes de contacto, mientras que la agudeza visual con corrección se mide con ellas. El agujero estenopeico es una herramienta útil para determinar si la pérdida de la agudeza visual puede tener un origen refractivo y se utiliza en sujetos que no alcanzan la agudeza visual estándar. En resumen, estas tres formas de medir la agudeza visual son importantes para evaluar la calidad de la visión de un individuo y detectar posibles problemas refractivos. Hablemos de la agudeza visual de cerca. En primer lugar, para medir la agudeza visual de cerca, es necesario considerar la distancia de lectura del sujeto. Aunque la distancia estándar es de 40 centímetros, es importante tener en cuenta la distancia real en la que la persona realiza tareas de cerca. En segundo lugar, es importante destacar que los test para medir la agudeza visual de cerca no utilizan los mismos octotipos que se utilizan para medir la agudeza visual de lejos. En su lugar, se utilizan figuras, letras, palabras, frases o párrafos similares a los encontrados en periódicos o libros. En la práctica profesional, la medida de la agudeza visual tiene diferentes objetivos, entre los que destacan la realización de la refracción para corregir las ametropías y la monitorización de la evolución de diferentes patologías, siendo una medida importante de la salud ocular. De esta manera, la medida de la agudeza visual es una herramienta esencial en la evaluación de la función visual y en la forma de toma de decisiones clínicas. ¿Qué son los octotipos? En optometría se utiliza el término octotipo para referirse a una figura o símbolo diseñado para medir la agudeza visual. Este término proviene de las palabras griegas octo, que significa visible o relativo a la visión, y tipos, que significa marca, lo que significa literalmente marca visible. El diseño de un octotipo se basa en los principios fisiológicos de la agudeza visual y está compuesta por varios rasgos, cada uno de los cuales debe sustentar un ángulo determinado a una distancia específica. ¿Cuáles son los principales diseños de octotipos? Los octotipos tipo Snellen son muy populares en nuestro medio y se caracterizan por tener letras que pueden inscribirse en un cuadro 5 veces mayor que el grosor de la línea con la que están trazadas. Esta permite medir la agudeza visual de manera precisa y compararla con resultados anteriores o con la agudeza visual de otras personas. Los octotipos son símbolos gráficos utilizados en las pruebas de agudeza visual para evaluar la capacidad del ojo para distinguir detalles. Algunas de las características importantes de los octotipos son: tamaño.
Los objetos tienen un tamaño específico y conocido que se utiliza para determinar la agudeza visual de las personas. Contraste. Los objetivos se imprimen en una combinación de colores y contrastes que lo hacen distinguibles del fondo. Forma. Los objetivos tienen formas específicas como letras, números, anillos o líneas que se utilizan para evaluar diferentes aspectos de la agudeza visual. Orden. Los octotipos se presentan en un orden específico y determinado para evaluar la capacidad de la persona para distinguir detalles más pequeños y sutiles. Iluminación. La iluminación de los octotipos es importante para que sean legibles y distinguibles para la persona que realiza la prueba. Calidad de la impresión. La calidad de la impresión de los octotipos debe ser alta para evitar errores en la evaluación de la agudeza visual. En general, los octotipos deben ser precisos, estandarizados y bien definidos para proporcionar resultados confiables y precisos en la evaluación de la agudeza visual. ¿Qué cosa es la fracción de Snellen? La fracción de Snellen se utiliza para expresar el tamaño angular del octotipo y se compone de dos partes. El numerador indica la distancia a la que se realiza la prueba, normalmente 20 pies o 6 metros. Y el denominador indica la distancia en que el octotipo sostendría un ángulo de 5 minutos de arco. De esta manera se puede comparar la agudeza visual de diferentes individuos y se puede medir la eficacia de las correcciones ópticas. La agudeza visual mide la capacidad de una persona para ver detalles finos en objetos a una distancia específica. Y la fracción de Snellen es una forma de expresar la agudeza visual en la que el número superior indica la distancia a la que se realizó la prueba y el número inferior indica el tamaño de la letra que pudo ser vista con claridad. Por ejemplo, una agudeza visual de 20-200 significa que la persona puede ver una letra que tenía un tamaño angular de 5 minutos de arco a una distancia de 200 pies. Es decir, si una persona con visión normal estuviera a 20 pies de distancia, tendría que ver la misma letra que la persona que está a 200 pies de distancia para tener la misma capacidad visual. ¿Qué es la refracción objetiva? La refracción objetiva es una medición de la refracción ocular que se realiza sin la colaboración del paciente y se obtiene a través del uso de diferentes instrumentos, como el retinoscopio o el autorrefractómetro. Esta técnica es útil en casos en los que el paciente no puede proporcionar una respuesta confiable, como en niños muy pequeños o pacientes con discapacidades, o como paso previo a la refracción subjetiva en pacientes colaboradores. El oftalmoscopio es un dispositivo que combina una luz y un sistema de observación en el mismo eje. Se utiliza para proyectar una luz en el ojo y observar el reflejo de la luz en la retina del ojo a través de un espejo semitransparente. El optometrista o oftalmólogo puede detectar problemas de visión como la miopía, hipermetropía, el astigmatismo al examinar cómo los rayos de luz se mueven dentro del ojo. Como se mencionó, el retinoscopio es un instrumento utilizado en oftalmología para realizar la refracción objetiva del ojo. Algunas de sus características son las siguientes. Iluminación. El retinoscopio tiene una fuente de luz que ilumina el ojo del paciente. Esta luz puede ser enfocada para obtener diferentes intensidades y tamaños de mancha luminosa. Espejo. El retinoscopio tiene un espejo que se utiliza para distinguir la luz hacia el ojo del paciente y para observar el reflejo de la luz en la retina. Lentes de prueba. El retinoscopio suele contar con un conjunto de lentes de prueba que se utilizan para modificar la refracción del ojo y obtener diferentes reflejos. Mango. El retinoscopio tiene un mango ergonómico que facilita su manejo y sujeción. Permite obtener una estimación de la refracción del ojo mediante el uso del retinoscopio. Se puede obtener una estimación de la refracción objetiva del ojo, es decir, la cantidad de corrección necesaria para lograr la mejor visión posible.
Conceptos básicos de la retinoscopía. Tenemos el reflejo retiniano. El reflejo retiniano es un fenómeno que ocurre cuando se usa un dispositivo llamado retinoscopio para examinar los ojos. Cuando se dirige la luz del retinoscopio hacia el ojo del paciente, ésta se refleja en la retina y se observa como un reflejo luminoso en la pupila. Este reflejo puede ser utilizado por el optometrista o el oftalmólogo para evaluar el estado refractivo del ojo y detectar problemas como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. En condiciones normales, este reflejo se forma en la retina del paciente y es un indicador de una visión saludable. ¿Qué es la refracción subjetiva? La refracción es un proceso de ajustar la vista para que la luz se enfoque en la retina del ojo. Esto se logra mediante el uso de lentes que se colocan delante del ojo para corregir problemas de visión como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La refracción subjetiva es una técnica que se utiliza para comparar la agudeza visual que se obtiene con diferentes lentes y elegir la mejor opción en base a los cambios que experimenta la persona en su visión. Entonces, la refracción subjetiva es una técnica que se utiliza para comparar la agudeza visual que se obtiene con diferentes lentes y elegir la mejor opción en base a los cambios que experimenta la persona en su visión. ¿Qué son las llamadas ametropías? En términos simples, emetropía significa que el ojo está en un estado óptimo en el que puede ver claramente los objetos lejanos sin necesidad de utilizar ninguna ayuda visual, como lentes o como gafas. El punto focal de la luz se enfoca directamente en la retina del ojo, lo que permite que la imagen se vea clara. Es un estado refractivo normal del ojo que se da en la mayoría de los pacientes. Hay tres tipos de ametropías desde el punto de vista clínico. La miopía, que es un exceso de potencia en el ojo, la hipermetropía, que es un defecto de potencia, y el astigmatismo. El estado refractivo del ojo va a depender principalmente de cuatro factores. 1. Curvatura de la córnea. La curvatura de la córnea es el factor más importante en la determinación de la refracción del ojo. La córnea es la estructura más externa del ojo y es responsable en la mayoría del poder refractivo del ojo. Una córnea más curva va a producir una mayor convergencia de los rayos de la luz y una mayor potencia refractiva. Número 2. La longitud axial del ojo. La longitud axial del ojo se refiere a la distancia desde la córnea hasta la retina. En general, un ojo más largo tiene una mayor potencia refractiva y es más propenso a ser miópico, mientras que un ojo más corto tiene una menor potencia refractiva y es más propenso a ser hipermétrope. Tercero, la potencia del cristalino. El cristalino es la lente natural del ojo y se encuentra detrás de la pupila. La potencia del cristalino se puede ajustar para enfocar objetos a diferentes distancias, un proceso conocido como acomodación. A medida que envejecemos, el cristalino se vuelve menos flexible y pierde parte de su capacidad para cambiar su potencia, lo que resulta en una disminución de la agudeza visual de cerca y la necesidad de usar lentes correctivos. Otro factor importante es la curvatura del cristalino. La curvatura del cristalino también afecta la refracción del ojo. Un cristalino más curvo aumenta la potencia refractiva del ojo, mientras que uno menos curvo disminuye la potencia refractiva. ¿Qué cosa es la miopía? La palabra miopía se deriva de dos términos griegos, mio, que significa cerrar, y opía, que significa vista. Esto se debe a que los individuos con miopía tienden a entrecerrar los ojos para poder enfocar los objetos lejanos con mayor claridad, ya que su punto focal se sitúa detrás de la retina. La miopía es un problema de la visión que ocurre cuando la potencia refractiva del ojo es demasiado alta para su longitud axial. Esto hace que los rayos de luz que entran en el ojo se enfoquen delante de la retina en lugar de en la retina.
Como resultado, las imágenes lejanas aparecen borrosas y poco claras. La miopía se puede corregir con lentes cóncavas que desvían la luz y enfocan correctamente en la retina. Para corregir esta metropía, se utilizan lentes cóncavas o divergentes, las cuales dispersan los rayos de luz antes de que lleguen al ojo, de manera que se enfocan en la retina y no antes de ella. Esto permite que la imagen se forme de manera nítida en la retina y que el paciente pueda ver con claridad tanto de lejos como de cerca, sin necesidad de forzar la acomodación. La hipermetropía se va a definir como una metropía en la que, en ausencia de acomodación, los rayos paralelos procedentes del infinito convergen en un punto focal detrás de la retina, lo que hace que los objetos cercanos se enfoquen detrás de la retina produciendo una visión borrosa. La palabra hipermetropía proviene de los términos griegos hiper, que significa exceso, y metro, que significa medida, y opía, que significa vista. Entonces, la hipermetropía es una metropía caracterizada por presentar una potencia refractiva deficiente en relación con la longitud axial del ojo, de manera que los rayos paralelos provenientes del infinito, una vez que han atravesado el sistema óptico ocular, convergen en un punto detrás de la retina en ausencia de acomodación. Foco de imagen. Como resultado, la imagen formada en la retina es borrosa o desenfocada, lo que puede generar dificultades para la visión de cerca y de lejos. ¿Qué cosa es el astigmatismo? El astigmatismo es una metropía en que los rayos de luz que entran en el ojo se enfocan en dos puntos focales en lugar de uno solo, debido a la forma asimétrica de la córnea o del cristalino. Esto provoca una imagen borrosa y distorsionada tanto en objetos cercanos como lejanos. El astigmatismo puede ser corregido con el uso de lentes cilíndricas que compensan la diferencia en la convergencia de los rayos de luz en los dos meridianos principales del ojo. En el caso del astigmatismo corneal, la córnea del ojo presenta una curvatura simétrica, lo que provoca que los rayos de luz se desvíen de forma diferente en los meridianos horizontal y vertical, produciendo una imagen borrosa o distorsionada en todas las direcciones. Esta condición puede ser corregida mediante el uso de lentes cilíndricas que compensan la simetría corneal y permite que los rayos de luz se enfoquen en un solo punto en la retina, produciendo una imagen clara y nítida. ¿Cuáles son las conclusiones? La medida de la agudeza visual es un parámetro muy importante para evaluar la salud de nuestros ojos y su medición debe ser realizada de forma protocolizada para evitar errores causados por mala práctica profesional. Además, la refracción objetiva es una técnica muy eficaz para estimar el error refractivo y es útil en pacientes no colaboradores o para iniciar la refracción subjetiva en pacientes colaboradores. La refracción subjetiva requiere la combinación de diferentes técnicas de exploración para obtener una medición precisa de la refracción ocular. Como profesional de la salud, es importante destacar que las personas con miopía tienen más probabilidades de presentar lesiones oculares que requieren medidas de prevención y detección precoz. Por esta razón, se aconseja realizar revisiones del fondo del ojo bajo midriasis bianuales hasta la cuarta década de la vida y anuales a partir de ese momento. En cuanto a la hipermetropía, es importante tener en cuenta que su presencia es normal durante el desarrollo visual en la infancia. Sin embargo, puede estar relacionada con ambliopía y o estrabismo y afectar negativamente el desarrollo de la agudeza visual y de la visión binocular. Por último, es importante destacar que el astigmatismo es una ametropía más compleja de corregir que la miopía o la hipermetropía, ya que presenta dos focos. Por lo tanto, su diagnóstico y tratamiento deben ser realizados por un profesional capacitado y experimentado en el área de la salud ocular. Bueno, Bueno, eso es todo por el día de
Pues ya yo, bueno, el tema primero que es agudeza visual y refracción. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, doctor, no hay ninguna Ya, duda. muy bien. Le he mandado a la delegada eh, un formulario de asistencia que por favor a su WhatsApp, por favor que lo vaya pasando a los colegas, ya para vayan llenando la asistencia de la primera parte. En 5 minutos vamos a hacer la segunda parte que es córnea y esclera. Entonces vayan llenando por favor el formulario. La doctora por favor, Caraza me parece, mande por favor por WhatsApp a sus colegas. Sí, doctor, se lo he enviado, creo que se lo he enviado a la compañera Delgado, porque a mí no me lo ha enviado, pero ella ya me lo acaba de enviar y lo envió a mis Ya, compañeros. por favor, gracias. En 5 minutos hacemos la segunda parte. Está bien, doctor.